Amén, gloria a Dios. Bueno, casi es una pregunta un poco tonta, pero ¿cuántos están sintiendo la gloria y la presencia del Señor? Tremendo cómo Dios se está moviendo. En aquel barco estuvimos una noche, había 6.000 personas, gracias a Dios el barco no se vino abajo, pero con el partido todos celebrando. Aquellos argentinos que estaban allí estaban tan callados como los que están aquí, pero imaginaos a 6.000 personas allí, la carne de gallina. Pero os digo una cosa, celebrando la victoria de España, sí, pero yo os digo una cosa, escojo 1000 veces, aún no he dicho nada, estamos en línea. Escojo 1000 veces estar aquí adorando, alabando y exaltando el glorioso nombre del Señor. Amén. Esto sí pone la carne de gallina. Esto sí. Bueno, yo también os he echado de menos. No, sí, os hemos echado mucho de menos, con muchas ganas de venir y de estar y de compartir ya con vosotros, por supuesto que sí, pero agradecemos al Señor que Él nos permitió poder estar también unos días de descanso. Y aunque en esta mañana nos vamos a centrar en un solo versículo que vamos a estar leyendo en varias ocasiones y nos centramos solo en uno, sí que es necesario que hablemos de cuál es el contexto de este versículo para entender muy bien lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere hablarnos. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16. No os preocupéis que he dicho que solo vamos a centrarnos en un versículo, pero necesitamos entender el contexto de lo que el Señor está hablando en los capítulos 14, 15 y 16, porque allí Jesús les está hablando a sus discípulos de que será enviado el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjate que en el capítulo 14, verso 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y este término en griego, que seguramente muchos conocéis, Consolador, en griego es Parakletos. Parakletos. Y Parakletos viene de dos palabras. Una es para, que significa junto a, al lado de, y kaleo, que significa llamar. Así que, literalmente, el término Parakletos significa el que ha sido llamado para estar al lado de otro y ayudarle. Ese es el Espíritu Santo, llamado para estar al lado de cada uno de nosotros para ayudarnos. Y en nuestra traducción, como hemos leído, pues se traduce como consolador. Y está bien, es correcta, claro que sí, pero se hace insuficiente. No sé en qué versión, no se lo voy a preguntar, la nueva traducción viviente que pone, pero está bien. Es como se traduce, consolador. Es una palabra que está bien, pero es insuficiente. Jesús la utilizó únicamente en este momento para describir o para anunciar o describir la obra del Espíritu Santo. Y es el mismo término que utilizó también el apóstol Juan, en Primera de Juan, cuando se refirió a Jesús para decir que Jesús es nuestro abogado. Es el mismo término. Así que fijaos, podríamos definirlo como consolador, abogado, intercesor, ayudador, consejero, y todas son correctas, pero todas se quedan aún insuficientes, porque todas ellas expresan una parte de la realidad que es mucho más que una simple palabra. El Parakletos, el Espíritu Santo, es la mismísima presencia de Dios mismo, acompañándonos de forma permanente a cada creyente en cada situación y en cada momento. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Porque eso es, wow, esto es, sí, yo lo digo de una forma como que parece que es muy, pero eso es tremendo. Saber que tenemos al Consolador, al ayudador, al consejero, acompañándonos de una forma permanente, y no solo cuando las cosas están bien, sino también en cada momento, en cada situación, cuando las cosas parece que no están tan bien. Así que, bueno, funciones del Espíritu Santo, Él es el Consolador. Ya hemos visto que no solo es aquel que alivia el sufrimiento,
sino además, como hemos descrito, permanece a nuestro lado para fortalecernos. Así que no creas que el Consolador ha venido solo a consolarte. Ha venido a consolarte y a acompañarte para fortalecerte en el camino y en tu momento. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Además, Él es el Maestro. Él nos recuerda las palabras de Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo para que ilumine las palabras de la palabra de Dios, de la Biblia, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos entender lo que Dios quiere hablarnos cada vez que estamos abriendo las páginas de este libro, la palabra de Dios. Eso no lo puede entender la gente que no tiene al Espíritu Santo. Para ellos puede ser un libro interesante, un libro histórico, un libro que habla de cosas bonitas, pero esto es la palabra de Dios que transforma. Y el Espíritu Santo lo que hace es coger las palabras del libro, no de un libro, del libro, de la palabra de Dios, y las ilumina de forma que podemos comprenderlas. Gloria a Dios. Además, es el que, y estoy en la introducción, para detenerme en el pensamiento que quiero compartiros en esta mañana. Además, Él es el que, como bien sabemos, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo tenemos en el capítulo 16, verso 8. Y no lo hace para acusar, como bien sabemos y como tantas veces estamos diciendo, sino que lo hace para producir arrepentimiento. Arrepentimiento. Estoy haciendo un estudio a nivel personal acerca del arrepentimiento y viendo lo que podríamos decir las dos caras, si me permitís la expresión del arrepentimiento, basándome en dos personajes totalmente diferentes, Judas y Pedro. Ambos lloraron. El problema de Judas es que él lloró por remordimiento. Él se centró en el pecado y centrándose en el pecado le llevó a huir, a aislarse, y ya sabemos cómo acabó la historia. Pedro también lloró. Y las lágrimas amargas de Pedro no le llevaron a un remordimiento, no. Le llevaron a un arrepentimiento verdadero, cuando vio en la mirada de Jesús el amor y el perdón y la restauración. Así que, querido hermano, querido amigo, amiga, no es suficiente frente a lo que muchas ocasiones hacemos llorar, ni lamentarnos, ni entristecernos. No es suficiente eso, hay que volverse a Cristo, como se oía el domingo pasado. Hay que rasgar realmente el corazón. Otra de las cosas que tengo que decir como introducción del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Esto es muy importante. Di conmigo, el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Y esto es muy importante porque es una de las pruebas, digo importantes, para discernir, para que sepamos si una cosa, si una obra es espiritual o no. ¿Por qué? Porque el Espíritu jamás busca protagonismo. Jesús dijo, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Así que cuando una manifestación espiritual exalta, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el diablo es astuto. El diablo es muy astuto. Cuando una manifestación espiritual exalta principalmente a personas, a emociones, a experiencias, y esa manifestación espiritual no nos conduce a una mayor adoración, a una dependencia y a una obediencia a Cristo, hay que mirarlo con lupa, porque algo está fallando. Hay que mirarlo a la luz de la palabra del Señor. Por tanto, no nos movamos ni por personas, ni por emociones, ni por sentimientos. La plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, la manifestación del Espíritu hace que nuestra vida siempre esté centrada en Cristo y en su palabra. Y además,
el Espíritu Santo, y ahí es donde me voy a detener con el pensamiento y la palabra que el Señor en esta mañana ha compartido para que comparta. Además, el Espíritu Santo es el que nos guía. Esto es muy importante, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos guía. Di conmigo, guía. Vamos a leer capítulo 16, verso 13. Este será el texto donde vamos a estar repitiendo en esta mañana. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os guiará. Y es muy importante que nosotros vayamos al original. Y digo que es muy importante porque el verbo en su término griego original nos trae una información que nosotros necesitamos saber y aprender de memoria. El verbo en su griego original es odegesei. No hace falta que aprendáis la palabra, pero sí lo que significa. Significa guiar durante un camino. Y esto es muy importante, porque no dice guiarnos a un camino, sino dice guiarnos durante un camino. No significa entonces únicamente mostrarnos una dirección. Yo que me pierdo tantas veces cuando encuentro a alguien y le digo, ¿dónde está tal? Me dice, ve por ahí. Yo digo, pero ¿no puedes acompañarme? No está hablando de alguien que nos está diciendo dónde está, sino alguien que nos acompaña, que nos conduce, que nos lleva de forma personal. Eso ya adquiere otro sentido cuando nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo nos guía, porque estamos comprendiendo que no solo nos dice dónde ir, sino que nos está acompañando en nuestro trayecto. Esto tiene mucho que ver con lo que el Señor en esta mañana quiere decirte en tu situación particular y personal. Y espero, y esa es mi oración, que el Espíritu Santo, a medida de que vayamos viendo cosas, saque a la luz tuya cosas que en esta mañana tú necesitas quebrantar delante del Señor. Este verbo, odegesei, era utilizado para describir al guía que conducía viajeros por caminos desconocidos. Es lo que os estoy diciendo. Nosotros hemos hecho algunas excursiones en estos días y gracias a Dios, y para evitar infartos de mi mujer y sobre todo mío, contratamos guías. Entonces, ¡ay, qué bien! Cuando nosotros vamos y tenemos un guía, porque el guía nos viene a buscar, nos lleva, no solo nos lleva, sino además nos cuenta la historia. No solo además nos cuenta la historia y nos lleva, sino que además nos dice que tengamos cuidado, porque al sitio donde vamos a ir, pues hay personas que no son santas. Angelitos los llamaba el guía, angelitos caídos, pero en la tierra. Que tratan de sustraer, ¿sí? Ya me estáis entendiendo. Entonces el guía no se limita solo a decirnos, sino nos acompaña, nos advierte, nos dice, nos lleva, nos cuenta. ¡Wow! ¿Estás entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida con respecto a la situación que tú estás atravesando? Es gracias al guía que nosotros Yo me pierdo en Lleida, imaginaos por esos sitios de ahí. Y cuando uno se pierde y no sabe dónde está, pues uno se pone nervioso. ¿Verdad que sí? Pues gracias a ellos no nos hemos perdido, porque nos han llevado. Eso es lo que está diciendo esta palabra, os guiará. Y quiero que estés pensando en tu situación concreta.
en tu momento particular. Quiero que ya estés pensando, porque lo vamos a ir desarrollando, pero en la situación, en el momento que tú estás viviendo. A medida de que estamos viendo lo que significa, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, quiero que estés pensando en el momento en el que estás viviendo y lo que tú estás escuchando. Este verbo de G6 se empleaba también para describir al guía que guiaba, valga la redundancia, a personas ciegas. ¿Os estáis dando cuenta la importancia del guía? ¿Os estáis dando cuenta de la importancia que adquiere el ministerio del Espíritu Santo cuando dice que Él es nuestra guía? ¿Por qué? Porque en esta mañana probablemente haya personas que estén deambulando por situaciones, por decisiones que necesitan tomar, por momentos que están viviendo en los que necesitan una intervención, una guía en los términos en los que estoy hablando del Espíritu Santo, porque se encuentran perdidas, quizá, desorientadas, ciegas, sin saber dónde están, sin saber cuál es la decisión correcta y en el peor de los casos, incluso hasta alejados del propósito de Dios. Y necesitan al Espíritu Santo que les guíe en ese momento, en esa situación. Fijaos, antes de desarrollar un poquito más este texto, del capítulo 16, verso 1 dice Jesús: estas cosas os he hablado. Ya hemos hablado del contexto. Les estaba hablando del Espíritu Santo, que vendría el Espíritu Santo de muchas cosas. Y antes de este texto, de este versículo, Jesús les estaba hablando de la prueba, del problema, del rechazo, del sufrimiento, de la enfermedad, de la angustia, de las situaciones que sí o sí tendrían que atravesar. Y no lo hacía pretendiendo asustarles, sino prepararles. Y lo más importante, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Di conmigo tropiezo. Cuando decimos las cosas como que nos queda un poquito más. Viene del griego, que significa, es escándalo. No es el escándalo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Escandalón, para ser más exactos. ¿Y qué era eso? Era el palo del cepo, donde se ponía el cebo para atrapar a los animales. Es decir, lo que Jesús está diciendo es: para que no caigáis en la trampa. Es lo que les está diciendo Jesús. Os he estado hablando de todas estas cosas, entre ellas que vendrá el Consolador, que tendréis sufrimiento, que tendréis adversidad, y os las he estado hablando para que no caigáis en la trampa. Les está diciendo que estamos caminando en un mundo muchas veces desorientados, otras veces perdidos, otras veces confundidos, otras veces sin saber si la decisión que estamos tomando es la correcta, la adecuada o no, donde hay trampas, donde hay obstáculos, donde hay ocasiones de caída que el mismo enemigo de nuestras almas ha preparado para echar abajo tu confianza en el Señor, o lo que es lo mismo, abandonar la fe. Y hemos de ser conscientes. Y Jesús no se lo está diciendo para que teman, sino para que estén preparados. Entonces, en este versículo, Jesús les está enseñando principios que nos introducen a lo que ya quiero de forma un poco más concreta definir. En este primer versículo Jesús no quiere que sufran. No está hablando de que no van a sufrir, mejor dicho. Teme que abandonen. No teme que sufran. Teme que abandonen. Y por eso, en este versículo, les está preparando, enseñándoles antes de las pruebas. Les está mostrando que la prueba
no es un señal de abandono de Dios. Les está enseñando que la palabra y la promesa que ellos han recibido les ayudará y les sostendrá durante la prueba. Además, les está mostrando, y escucha bien, que el mayor peligro no es sufrir. Dirás, pastor, no. El mayor peligro no es sufrir. El mayor peligro es tropezar espiritualmente, caer en la trampa. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y además, por último, y ya para entrar un poquito más, les está diciendo cuál es el recurso divino que ellos tienen, no solo para ser guiados, sino para permanecer, y es el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Él nos ha dado el Espíritu Santo precisamente frente a esto que acabamos de exponer. Y en ese momento, y frente a esto, el Señor vuelve a decirnos a través de este texto: cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? El diablo es padre de mentiras y trabaja en nuestra mente. Nosotros estábamos en varias ocasiones, no sé si lo has dicho aquí o lo has dicho allí, pero estábamos en el camarote y ella estaba en un sitio, yo estaba, y entraba de repente el mozo y entraba sin llamar, sin pedir permiso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, hombre, sí, todo bien. Gracias, se iba. El día siguiente estábamos tan tranquilos leyendo y tal, y entraba sin llamar y entraba sin avisar. ¿Todo bien? ¿Contentos? Y nosotros, sí, todo contento, bien. Bueno, él entraba con toda la buena intención del mundo, pero a nosotros eso un poco incomodaba. Al final, ya cuando nos fuimos, nos enteramos, ese es un barco digital, teníamos que apretar un botón para que fuera dijera, no entres. Eso nos enteramos ya cuando nos fuimos, prácticamente. Somos de pueblo. Pero sabéis, hermanos, que muchos no tenemos el botón encendido. Y sucede que el enemigo, el buzón no era el enemigo, el enemigo entra cuando quiere, como quiere, para poner y decir lo que quiera, porque no tenemos el botón encendido de no entrar. Y viene con sus mentiras a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos. Y siembra aquí mentira porque es el padre de mentiras. Entonces, en esta mañana, para que no nos pase lo que nos pasa a nosotros, necesitamos activar, poner, encender el botón de no. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Juan 16:13 estamos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Son muchas las cosas que el Señor nos ha estado ministrando en estos días, muchas. Cada día en nuestro devocional, en nuestro compartimiento, amanecer adorando al Señor en medio de la hermosísima creación que Dios ha hecho, ha dado en medio de un océano. Momentos maravillosos. Pero hubo un detalle que nos llamó muchísimo la atención. Y el detalle y la cuestión fue la siguiente. Cuando cada vez que el barco salía de puerto o tenía que entrar en un puerto, se acercaba una pequeña embarcación, un barquito muy chiquitito, pequeño, al barco. Y un día estábamos mirando y vimos que se acercaba una pequeña embarcación. Y cuando vimos que se acercaba esa pequeña embarcación, incluso nos preocupamos, porque dijimos, ¿pero qué hace?
Pero que no se da cuenta de que va a chocar, porque es que venía directo. Y nosotros estábamos flipando en todo nuestro desconocimiento, que probablemente sea el 90%. Yo sé que alguno sabe bastante de barcos, yo lo sé, pero entonces nosotros estábamos flipando, porque hasta que miramos, pero si se va a chocar, y se mete dentro del barco por una ranura que tenían por allí, que ni habíamos nosotros visto, y al cabo de la media hora, esa embarcación, y nosotros allí, como de pueblo, esperando, a ver qué va a pasar, a ver cuándo vienen las ambulancias. No. Y al cabo de media hora, esa misma embarcación se fue, y nosotros dijimos, pero ¿esto qué es? ¿Qué significa? Al día siguiente, lo mismo, en otro puerto, pero exactamente lo mismo. Entonces dijimos, aquí está pasando algo, tenemos que investigar, tenemos que adivinar qué es lo que pasa. Hermanos, esa pequeña embarcación, y aquí vais a aprender una cosa que hasta ahora no sabíais. Esa pequeña embarcación lleva a bordo, ¿alguien sabe? Claro, porque algunos me miráis con cara de listos, es decir, no, yo ya lo sé. Hugo, tú lo sabes. Esa pequeña embarcación lleva a bordo al que le llaman piloto de puerto. Piloto de puerto. Ponme una imagen, porque es que quisimos hacer una foto. Venga, pon la foto. Esa embarcación, que veis que en este caso es piloto, esa es la embarcación. Entonces, esa embarcación lleva al piloto de puerto, que lo que hace es meterse dentro del barco, subir por unas escaleras, dirigirse al cuadro de mandos donde está el capitán, ¿sí? Y su intervención es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Para que tanto la entrada al puerto como la salida sea una entrada y una salida totalmente exitosa, sin ningún problema de encalle o de naufragio. ¿Por qué? Porque aunque el capitán del barco conoce perfectamente al detalle todo lo que tiene que ver con el barco, con la tripulación, con la navegación, con el destino, lo sabe absolutamente todo. Escucha bien, cada puerto concreto es diferente, es particular. Cada puerto concreto tiene corrientes diferentes. Cada puerto tiene bancos de arena que son en cada puerto diferentes. Cada puerto tiene profundidades que son diferentes. Cada puerto tiene peligros que son diferentes los unos de los otros. Cada puerto tiene un tráfico marino específico y además tiene unas normas locales que respetar. Y el capitán del barco necesita de ese piloto especialista que entre al barco para que el capitán pueda atracar, no un banco, sino, ¿ya me entendéis? Atracar y salir de forma exitosa. ¡Wow! Cuando nosotros preguntamos y supimos eso, imaginaos, ¡wow! El Espíritu Santo. Vino ahí el Espíritu Santo, trajo a nuestro corazón este versículo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. El Espíritu Santo es nuestro piloto a bordo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén a eso? Es nuestro piloto que es imprescindible, escucha hermano, imprescindible en nuestra navegación frente a todos los puertos que sí o sí tendremos que atracar. El Espíritu Santo conoce perfectamente las corrientes internas en las que te mueves. Las conoce perfectamente. El Espíritu Santo conoce perfectamente los peligros
que tú de una forma personal y yo estamos atravesando. El Espíritu Santo sabe cuándo debes acelerar y cuándo debes parar, cuándo debes retroceder, cuándo debes cambiar el rumbo, cambiar la dirección. Sabe qué dirección tienes que tomar, qué dirección tienes que evitar. Sabe cuál es el pecado oculto interno que debes de confesar. Sabe cuál es aquella área o parte de tu vida que debes doblegar. El Espíritu Santo lo sabe. Entonces dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él es el que nos guía, hermanos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, hay trampas y hay peligros. Lo que pasa es que no son visibles. Hay trampas y peligros que están ocultos. Y tenemos tantos puertos en los que atracar, tantos. Y cada uno de ellos representa, escucha, un momento decisivo en nuestra vida. Puede ser un servicio, un ministerio nuevo, matrimonio, familia, trabajo, economía, puertos en los que no nos gustaría llegar, pero nuestro barco muchas veces ahí se dirige, en el puerto de la enfermedad, de la ansiedad, de la angustia, de la depresión y de tantas cosas. Y a veces llegamos a esos puertos sin la guía del piloto, sin el Espíritu Santo, y no sabemos cómo atracar. No lo sabemos. Porque hemos llegado sin permitir subir a bordo al piloto experimentado. Nosotros muchas veces, cuando llegábamos al puerto, antes de llegar, cuando lo visualizábamos de lejos o lo dejábamos, subíamos a la cubierta para verlo, y el mar a nosotros siempre nos pareció súper tranquilo. Nunca vimos nada que alarmara o nada diferente en aquella mar. Sin embargo, bajo el agua, no a nuestra vista, había peligros, como he dicho antes. Corrientes, rocas, peligros que eran ajenos a lo que nosotros podíamos ver y contemplar. El Espíritu Santo ve lo que nosotros no vemos. Él conoce nuestras circunstancias, Él conoce nuestras necesidades. Él conoce los peligros presentes y futuros que tenemos. Él conoce nuestras decisiones, conoce nuestros fracasos, a veces nuestros errores, nuestras decisiones equivocadas. Por eso el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos guía toda la verdad, por eso nos detiene antes incluso de caer en las trampas que el enemigo ha preparado. Lo que aquí hay una cosa muy importante, y es la siguiente. Hay dos problemas que podemos estar enfrentando, hermanos. Dos. Uno es no tener al piloto a bordo. Ese es el peor de los problemas. Y si es así en esta mañana, necesitas venir a Cristo. Si no está el piloto, el Espíritu Santo, guiándote a toda verdad, rápida y urgentemente, en esta mañana, necesitas venir a Cristo y quebrantar tu vida y arrodillarte delante del Señor y pedir perdón por tus pecados y hacerle el capitán de tu vida, el Señor de tu vida. Es lo que necesitas con extrema urgencia, porque los peligros son infinitos y además eternos. Ese es el primer problema. Y hay otro problema. Es tenerlo y no escucharlo. Ese es un desastre. Quiero decir que cuando sube el piloto
Vamos a diferenciar entre el piloto, que es el Espíritu Santo, y el capitán, ¿sí? Cuando sube el piloto, no toma el mando del barco. El capitán sigue estando al mando del barco. ¡Qué hermosísima ilustración! Porque el capitán de nuestra vida es Cristo. Él lo dijo, no sé si lo he leído o no, pero él dijo, el Espíritu Santo me glorificará. Él os hará saber todo lo mío. Es decir, el capitán sigue siendo Cristo. Si el capitán en tu vida no es Cristo, primero de los problemas que he identificado, no te vayas de aquí sin ponerte bajo el señorío de Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando el piloto que viene con esa pequeña embarcación y sube a la sala de mando, que por cierto no hemos estado. Me he hecho una foto con el capitán, ¿eh? Sí. Pero no me ha dejado entrar en el cuadro de mandos. Cuando el piloto sube y va a la sala de mandos, donde se está gobernando todo un barco inmenso, el piloto habla y la tripulación calla. Escucha y obedece. Allí no entramos en discusión. Allí no opinamos. Allí no nos estamos quejando por lo que el piloto está diciendo. Allí no entramos en examen o en peros o en porqués o en discusiones o en opiniones. Allí se hace lo que dice el piloto, porque si no, nos estrellamos. Y hay mucho en juego para estrellarnos. Hay demasiado en juego para que nos estrellemos, porque no solo somos nosotros, como personas físicas, es nuestra familia. Y tantas cosas. Entonces, cuando va el piloto y habla, los demás callan. El problema es que muchas veces queremos escucharnos más a nosotros que a lo que puede decir el piloto, que es el Espíritu Santo. Y muchas veces escuchamos más nuestra lógica, nuestra manera de pensar, nuestro punto de ver las cosas. Muchas veces escuchamos nuestros sentimientos y nuestras experiencias toman el mando. Muchas veces escuchamos la opinión de lo que se dicen en las redes sociales y grandes predicadores. Escuchamos aquello que nos interesa escuchar. ¿Y a quién nos interesa escuchar? Porque sabemos que dirá lo que a nosotros nos interesa. Pero el Espíritu es nuestro guía. Él, el Espíritu, es el que nos guía a toda verdad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, al ser nuestro guía, al conocer la situación, al conocer los peligros, al conocer las corrientes, nos habla y nos dice no lo que nos interesa a nosotros, sino lo que necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque quiere evitar que nos hundamos o nos encallemos. Muchas veces el Espíritu Santo es esa voz interior, ¿sí? Que a veces decimos conciencia. Sí, claro, Dios puede hablar, el Espíritu Santo habla a través de la conciencia. Pero el Espíritu Santo nos dice, no vayas por ahí. No tomes esa dirección. Y muchas veces nosotros, llevados por nuestros propios deseos, mirando más allá, creyendo, cerramos nuestros oídos para escuchar solo lo que a nosotros nos interesa. Y naufragamos o nos encallamos. No necesariamente el estar encallado supone un problema de pecado. Pablo, por ejemplo, experimentó eso. Porque Pablo experimentó también, él quiso ir a
a Asia a hablar la palabra, lo podéis estudiar con más profundidad en Hechos capítulo 16, pero dice que el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, ¿sí? El Espíritu Santo se lo impidió. ¿Había un problema en ir a predicar a Asia? No, no había ninguno, pero no era el momento, no era el tiempo de Dios. Entonces el Espíritu Santo se lo permitió porque tenía otros planes y otros propósitos para ese momento específico. Entonces no era un no, sino un todavía no. Más tarde, cuando llegó el tiempo y el momento, wow, toda Asia fue impactada por el Evangelio. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Combinación de éxito asegurado para llegar a buen puerto. ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere? Como la clave de la Coca-Cola. ¿Cómo se dice? El secreto, la pócima. Si Cristo es tu capitán, si el Espíritu Santo es tu piloto, tu guía, el que te guía en cada paso, si la Biblia realmente es tu carta de navegación y si obedeces, entonces estamos seguros de llegar a un buen puerto. Entonces sí, pero no es fácil. Pero si falla una de estas partes, estamos en serio peligro. ¿De qué sirve decir que Jesús es nuestro capitán y tomar nosotros rienda de nuestras decisiones como bien a nosotros nos antoja? ¿De qué sirve decir que el Espíritu Santo es nuestra guía si nosotros vamos por los rumbos que nosotros queremos, después esperando y buscando la bendición del Señor? ¿De qué sirve decir que la palabra de Dios es nuestra carta de navegación si apenas la leemos en los devocionales que colgamos? ¿Y de qué sirve decir todo esto que sí, Cristo es mi capitán, gloria a Dios? Y lo es, perfecto. El Espíritu Santo es mi guía, lo creo. La palabra de Dios es la carta de navegación que me indica el rumbo, gloria a Dios. Pero si no obedezco, ¿de qué sirve, hermanos? Una sola maniobra equivocada en el barco en el que íbamos, solo una, hubiera sido, pues fijaos, un gran desastre. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Hay cristianos que navegan sin consultar a Dios. Y me atrevo a decirlo porque nos lo expresan. Cristianos que toman decisiones y después piden oración. Esto no son las matemáticas. 1 más 1 en la ley natural son 2. Pero en lo espiritual pedimos dirección del Espíritu Santo antes de tomar decisiones para que la gloria de Dios sobre nuestra vida nos lleve a ese puerto seguro. El Espíritu Santo conoce, y estoy acabando ya, si queréis. El Espíritu Santo conoce perfectamente, escucha bien, conoce perfectamente el puerto en el que en este momento estás encallado. O ese puerto que estás visualizando, aunque todavía no has llegado, pero ya lo estás visualizando, ya lo sabes. El Espíritu Santo lo sabe, lo sabe. Por lo tanto, como nos encontramos en situación de riesgo y de peligro, en esta mañana, déjale entrar. Y a lo mejor dejarle entrar significa reconciliarte con el Señor. A lo mejor dejarle entrar significa cederle el timón de tu vida, de tus decisiones, de tu problema, de tu enfermedad, de tu situación. Para que no te muevas por tu experiencia o por tus conocimientos o por tus impulsos, sino te muevas por la dirección del Espíritu Santo. Y hay momentos, hermanos,
Hay momentos en los que no necesitamos escuchar a nadie. Otros momentos necesitamos consejos, y tanto, ¿no?, que a veces lo estamos diciendo, de personas maduras que nos orienten frente a una decisión. Pero hay otros momentos que no necesitamos escuchar a nadie, solo al piloto, al Espíritu Santo, guiándonos en un camino que tiene peligros, pero que tiene un destino seguro y eterno para aquellos que le permiten al Espíritu Santo tomar el timón de sus vidas. Hasta ahora la embarcación pues ha sido toda una comparación, pero hay una diferencia enorme, y con ello acabo. Y una lectura más de un texto y acabo. Pero hay una diferencia abismal, no, lo siguiente, entre esta embarcación que habéis visto y el Espíritu Santo, una abismal. Y es que esta embarcación, ese piloto de puerto, llega al barco, da las instrucciones para que el barco, y lo hace cuando ya el barco está en marcha. Piensa también en eso. Da las instrucciones y cuando ha acabado, ese piloto vuelve a bajar las escaleritas esas, coge su embarcación y se va. Y el barco sigue su rumbo. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu dijo, no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo, el Consolador, el que siempre estará con nosotros. Eso es para darle gloria a Dios, hermanos. El que permanece a nuestro lado y nos acompaña, no nos deja sueltos frente al peligro, no nos deja expuestos a un desastre. Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos consuela, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él permanece a nuestro lado hasta llegar al puerto eterno. Glorioso. Claro, en nuestra travesía hay tormentas, hay olas, hay todo lo que tú quieras. Pero si llevamos al piloto en nuestro corazón, nada tendremos que temer. Y el 16.1 nos introducía, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, versículo 1, y del capítulo 16, precisamente, último versículo, vuelve a decir, estas cosas os he hablado. Ya sabemos ahora qué cosas son, las que hemos visto en la palabra del Señor. Pero ahora dice, estas cosas os he hablado, 16:33, para que en mí tengáis paz. Y hemos empezado en esta mañana, ¿no?, dándonos la paz, deseándonos la paz. Y acabamos, después de oír las palabras de Jesús, para que en Él tengamos paz. Porque claro, en el mundo tendremos aflicción. Y ahí puedes poner los peligros, las corrientes, todo lo que hemos estado hablando. Pero confiad, yo, Cristo, he vencido al mundo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Nos ponemos en pie. Y mientras estamos adorando al Señor, mientras estamos adorando al Señor,